por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Con esta famosa frase de Paulo Freire, damos inicio al recorrido de la vida de este gran pedagogo latinoamericano. El pedagogo y filósofo brasileño Paulo Reglus Neves Freire nació en Recife, capital del estado de Pernambuco, en Brasil, el día 19 de septiembre del año 1921 y murió en Sao Paulo, Brasil, en 1997. Freire era de una familia de clase media, de educación católica, aunque su padre, quien fue un funcionario de la policía militar del estado de Pernambuco, era espiritista. Freire adoptó la religión católica que era de su madre y se destaca que el catolicismo fue una fuerza religiosa que siempre llevó en sus luchas educativas para elevar el nivel de las clases desposeídas y analfabetas. Sus primeros estudios los hizo en una escuela privada. Sin embargo, su familia tuvo grandes problemas económicos en 1929 cuando la depresión económica mundial la golpeó, por lo cual, como otros niños de los sectores populares, sufrió el hambre y la indigencia. Ello influyó en sus ideas para los estudios de alfabetización en los oprimidos. Freire obtuvo un título universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pernambuco. Sin embargo, su trabajo y su interés se trasladaron a las áreas de educación. De 1946 a 1956 trabajó en el Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Comenzó a dedicar más atención a la educación de adultos. El método de alfabetización desarrollado por Freire en 1959 logró la alfabetización de un adulto en solo 40 horas y se alcanzó mediante la lectura y escritura de la realidad, como un proceso de sensibilización. Este objetivo fue el foco de las instalaciones del Círculo de Cultura y del Centro Cultural iniciadas por Freire, que se basaron en sus experiencias en los años 50, mientras que el Centro Cultural estaba dirigido principalmente a estudiantes de pedagogía. Los participantes de los círculos culturales eran adultos sin educación. En 1962, el gobierno de Goulart en Brasil comenzó un programa nacional de alfabetización a gran escala. La base de este fue el método de Paulo Freire. El objetivo era crear 20.000 círculos culturales y enseñando a 2 millones de personas a leer y escribir. Esto tenía un importante aspecto democrático y político. Poder leer y escribir en el contexto brasileño de la década de 1960 significaba poder ejercer el derecho al voto. Sin embargo, solo 2 años más tarde, en 1964, esta aventura política y emancipadora terminó violentamente cuando los militares tomaron el poder con un golpe de Estado. Freire fue encarcelado por 72 días. Después de su liberación, tuvo que exiliarse en Chile. A finales de 1969 publicó Extensión o Comunicación, y debido al conflicto político entre las dictaduras militares autoritarias se prohíbe dada la perspectiva socialista de Freire, y el libro no es publicado en Brasil sino hasta 1974, cuando tuvo inicio el proceso de apertura democrática y liberación cultural en este país. En 1970, Freire se traslada a Ginebra, Suiza, y es asesor del Consejo Mundial de Iglesias para temas educativos en los países económicamente subdesarrollados. Durante el año 1975 y 1980 se radica en Mozambique, Angola y Nicaragua, comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. En 1989 fue nombrado como secretario de Educación de Sao Paulo, una oportunidad para modificar los problemas estructurales de la enseñanza para después retirarse. El pensamiento pedagógico de Paulo Freire parte de ver la educación como acto amoroso, acto que busca potenciar la vida y que se aleja y combate directamente la visión de una pedagogía de las clases dominantes, de una pedagogía bancaria y alienante. En palabras de Paulo Freire, la educación es un proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de belleza, capacitación científica y técnica. Freire es reconocido como uno de los pedagogos más influyentes de América Latina. Promovió una educación humanista dirigida a integrar al individuo y a la realidad nacional. La práctica educativa es todo esto.
efectividad, alegría, capacidad científica, dominio técnico al servicio del cambio, sostenía él. Desde esta perspectiva, definió la educación como un proceso destinado a la liberación y el desarrollo de la conciencia crítica. Abro comillas, la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismo y liberar a los opresores. Apoyado en los principios del diálogo e independencia, el pensamiento pedagógico de Paulo Freire es el método freiriano, se opone al sistema unidireccional de educación concebido como un instrumento de opresión y propone el establecimiento de un nuevo vínculo entre los profesores y sus alumnos. A continuación daremos algunos aportes de Paulo Freire a la educación. Paulo Freire es conocido como precursor de la pedagogía crítica, ya que él crea una pedagogía global que relaciona educación, política, imperialismo y liberación. Y se dice que gran parte de los educadores todavía debemos descubrir, pues él considera que la afirmación de que las cosas son y que no pueden ser de otra manera es una concepción fatalista del mundo, e implicaría que los pobres y excluidos estarían destinados a ser ignorados, a morir en vez de brindarles ayuda y educación que les permita superarse. Luego encontramos la creación del aprendizaje dialógico. Nadie ignora todo, nadie sabe todo. Es un tipo de aprendizaje que permite a los sujetos descubrirse a sí mismos y tomar conciencia del mundo que les rodea por medio de la unidad dialéctica entre aprender y enseñar. Luego encontramos la revolución cultural. Este trabajo está orientado en la liberación de las clases pobres por medio de la educación, para que ésta sea la guía de construcción de identidad social y cultural de cada persona, y de esta manera puedan adquirir pensamiento crítico y salir adelante de la mano de la enseñanza. También encontramos la creencia en la persona. Aquí Freire buscaba brindar oportunidades a las personas analfabetas, pues decía que todo el mundo, incluso los pobres, eran personas con total capacidad para superarse y velar por sus luchas sociales, ya que para él las clases menos favorecidas debían ser defendidas por las personas menos favorecidas, pero que a su vez lograran superarse, y todo de la mano de la dialéctica colectiva. Por último encontramos la educación bancaria y la educación liberadora. Se entiende educación bancaria a aquella que el profesor es el que sabe y los alumnos tienen que aprender lo que no saben, negando la educación como proceso de búsqueda.